Bienvenidos. Hoy día nos corresponde, ¿cierto?, la clase de matemática. Creo, déjeme buscar con el tío Hugo. Ya, aquí está. Ya, voy a proyectar el libro para que ustedes puedan ver aquí. Ya. Se supone, o tengo entendido, que lo último que vieron con el tío Hugo fue esto, de las transformaciones isométricas, o estoy equivocada. O no se acuerdan qué fue lo último que vieron. Sí, pero sí, creo que fue traslación en un plano cartesiano. Sí, pero más que nada para saber si estaban viendo esto. Actividades de traslación, ¿qué actividades? Sí, esto fue lo que estaban viendo ustedes. Fue lo último. Miércoles. Ya, excelente. Esto. Ya. Lo último que vieron con el tío Hugo fue esto que era transformaciones isométricas. De estas transformaciones isométricas ustedes vieron lo que era la traslación, ¿ya? Cuando nosotros decimos o nos referimos a la traslación, nos referimos, ¿cierto?, a una figura, ¿ya?, que no cambia. Solamente la trasladamos o la movemos de un lugar a otro, ¿ya? Y para hacer este movimiento nosotros utilizamos vectores. En este caso nosotros estamos utilizando un plano cartesiano que es el que ven en pantalla, ¿cierto? Ahí ustedes lo ven. Voy a conectar mi iPad para poder rayar la pantalla. Me conecto al tiro. Espérenme un segundo. Ya, bueno, como le estaba comentando, yo creo que todos se recuerdan lo que es un plano cartesiano. Este plano cartesiano, ¿cierto?, es lo que ustedes ven ahí como con cuadrículas, ¿ya? Y este plano cartesiano está formado por dos ejes, que es el eje X y el eje Y. Si se fijan, estos ejes están divididos en cuadrantes. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadrante 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y estos cuadrantes tienen números, tienen coordenadas. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y esos cuadrantes nos ayudan a ubicarnos a nosotros en el espacio. Miren, Fernando Veloso viene conectándose. Este cuadrante, ¿cierto?, nos ayuda a nosotros a poder ubicarnos en el espacio. En este caso, específicamente, nosotros tenemos un triángulo, ¿cierto?, ABC. Un triángulo ABC. Y este triángulo ABC tiene sus aristas, ¿cierto? O sea, los vértices, tiene sus vértices en coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos la coordenada. ¿Cuál es la coordenada del vértice B? ¿Cuál es la coordenada? Menos 2. Menos 2, ¿qué cosa? Un 2 menos 2,2 menos 2. Menos 2. Bueno, lo que quiso decir la Ashley era menos 2, menos 2. Sí.
Esa es la coordenada, ¿cierto?, que corresponde al punto B. Muy bien, Ashley. Espérenme un segundito que me estoy tratando de conectar aquí. Ya, ahora sí puedo escribir. Ya, como ustedes pueden ver, ya, nosotros tenemos este plano cartesiano y como estábamos diciendo, este plano cartesiano tiene este triángulo, ¿cierto?, que tiene los vértices. El vértice B, ¿cierto?, nosotros podemos decir que es menos 2, menos 2, ¿ya? ¿Cuál es la coordenada del vértice A? ¿Cuál será? Menos 2, menos 4. ¿Será menos 2, menos 4? ¿Estará bien ahí? Menos 4, menos 2. Menos 4, muy bien, menos 4, menos 2. Recuerden que siempre va el número, ¿cierto?, que está en el eje X primero y después el del eje Y. Yo a los niños pequeños les enseño de la siguiente forma. Nosotros siempre comenzamos desde el centro, ¿cierto? Y contamos cuántos pasos caminamos. En este caso yo voy a retroceder porque son pasos negativos. 1, 2, 3, 4. Retrocedí 4 pasos y bajé 2 pasos la escalera. Por lo tanto, yo camino, ¿cierto? Y luego subo bajo la escalera. Eso yo se lo enseño a los niños. Ustedes que son niños más grandes, ¿cierto?, deberían saber los términos técnicos, ¿ya? En este caso, primero los del eje X y después los del eje Y. Sabiendo eso, ¿cuál es la coordenada del punto C? Menos 5, coma 2. Coma 2. 2. Muy bien. Menos 5, ¿cierto? Coma 2. Muy bien. Ahora, si esos puntos tienen una coordenada, yo ahora quiero hacer una traslación, es decir, que quiero trasladar esta figura geométrica que yo tengo aquí hacia otro punto. ¿Cómo se va a llamar? Ese punto va a ser, ese va a ser mi vector, ¿ya? Las coordenadas a las que yo voy a mover este triángulo. En este caso, a mí me piden, aquí el libro está malo, es 6, no es 7. En este caso, tenemos que mover 6 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, mi vector, ¿cierto?, para mover este triángulo va a ser 6,3, ¿ya? Porque voy a mover 6 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba, ¿ya? Que quede claro eso. Y ahora simplemente hacemos, ¿cierto?, el ejercicio con cada uno de los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Ahora, como este punto B yo lo trasladé, pero yo ya tengo un punto B, por lo tanto no puedo tener otro igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener, ¿cierto?, mi primo malvado. No voy a decir gemelo malvado porque esta vez se va a llamar B'. Por lo tanto va a ser mi prima malvada. Es igual, ¿cierto?, un gemelo de esta vez, pero ahora se va a llamar B'. Por eso tiene esa comita arriba. Y lo mismo se hace con todos los puntos. Tomamos el punto A, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Punto A. Y finalmente con el C se hace lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Punto C. Cuando yo tengo todos los puntos ubicados, se forma mi triángulo. ¿Ya? Ahora, consulta. ¿Este triángulo que yo trasladé cambió de tamaño?
No, tía, solamente se movió del lugar. Solamente lo moví en el espacio, no hice nada más. Muy bien. Después ustedes aquí, ¿cierto? Realizaron seguramente más ejercicios en el libro. Yo solamente estoy recordando esta materia para que no se les olvide. Aquí ven, hicieron el mismo ejercicio, trasladaron este rectángulo, ¿cierto? Hacia otro cuadrante. Ahí ustedes pueden ver que lo trasladaron. Muy bien. Hoy, entonces, vamos a ver otra transformación isométrica, que es la rotación. ¿Saben lo que es la rotación, cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo supongo que sí, porque yo les hice matemática y esto ya lo vimos. Ya. Cuando nosotros hablamos de rotación, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro. Si ustedes ven aquí, tenemos un cuadro, ¿cierto? Que al verlo de manera derecha, podemos ver frutas, podemos ver manzana, podemos ver peras, podemos ver unas uvas aquí, unos higos, que serían esos de ahí, y la canasta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Al darle vuelta a este cuadro, nosotros tenemos aquí que se forma algo parecido a un rostro. ¿Se fijan ahí que tenemos la nariz, los ojos, el sombrero, aquí los pómulos, los cachetes, dijo, la pera y la boca, ¿ya? Para el que no le había... Tía, si no estoy mal, creo que rota 180 grados. Ahí rotó 180 180 grados. Sí, 180 grados. Rotó 180 grados. Por eso aquí la dieron vuelta, ¿ya? Bueno, lo mismo pasa con una rotación, pero antes de ver esto, yo quiero mostrarles un video para que recuerden de qué se trataba la rotación, ¿ya? Esta transformación isométrica. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Sí, Sí, tía. Ya. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy vamos a ver uno de los temas más divertidos que conozco, la rotación. Veamos la definición. La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Para que me entiendas mejor, la figura que tengo aquí a mi lado está rotando. La medida de sus ángulos no cambia, la medida de sus lados no cambia y su forma y tamaño no cambian. Lo único que cambia es su posición. La rotación de una figura se puede medir en grados. Mira, aquí tenemos un cuadrado y lo podemos girar 90 grados y lo podemos volver a girar 90 grados. Cuando una figura gire 180 grados, quedará de cabeza, ya que 180 grados es media vuelta. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una figura y la giro 180 grados, así que queda al revés. Aquí tengo esta otra figura. Si la giro 180 grados, va a quedar totalmente de cabeza. Pero cuando giramos una figura 360 grados, da un giro completo y vuelve a quedar en su posición original. Aquí tengo esta figura. Si la giro 360 grados, vuelve a quedar en su posición original. Y también tengo esta otra figura que al girarla 360 grados, vuelve a quedar exactamente igual que como estaba antes de girarla. Ahorita te conté que la rotación se puede medir en grados y ahora lo explicaré. Mira, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un punto de rotación. Tomando como base este punto y a uno de los lados del cuadrado, voy a trazar un ángulo de 90 grados. Ahora mi cuadrado lo voy a llevar a la otra línea del ángulo y listo, ya coinciden y mi cuadrado giró o rotó 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo un triángulo. Pongo mi punto de rotación y quiero que la figura rote 135 grados. Entonces, tomando como base uno de los lados de la figura y mi punto de rotación, hago el ángulo de 135 grados. Y listo. Ahora llevo mi figura al otro extremo del ángulo y eso es todo. Mi triángulo giró 135 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que cuando una figura rota o gira, solo cambia de posición. Sus lados, sus ángulos, su forma y su tamaño permanecen exactamente iguales. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Ya, excelente.
Bueno, aquí el videito nos explica un poquito más, ¿cierto? De qué se trata la rotación. Esta rotación, ¿cierto? Nosotros la medimos a través de grados, ¿ya? Porque se forman ángulos dependiendo de la rotación de la que ustedes están haciendo. Ya, a ver. Aquí nosotros tenemos el ejemplo número 1. Dice, utilizando regla y compás, rota el triángulo ABC respecto al punto O en 90 grados. ¿Qué es lo que nos trata de decir con esto? Miren, yo voy a hacer un zoom aquí para que ustedes entiendan mejor. Ya. Se supone que lo que yo tengo que hacer es a este triángulo, ¿cierto? Que ustedes ven en pantalla, tengo que rotarlo en 90 grados. Con respecto al punto O. ¿Con qué punto O dicen ustedes este que está aquí? ¿Ya? Ya. Imaginemos que está aquí un punto O. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Yo voy a tomar un vértice, puede ser cualquiera, puede ser el vértice A, el B o el C. Yo en este caso voy a colocar el vértice C porque es el que está más cerca del punto nomás, ¿ya? Y lo que voy a realizar, o lo que voy a hacer es tomar una regla aquí. Espera un poco. Voy a tomar una regla y voy a trazar una línea. ¿Se alcanza a ver ahí? Voy a trazar una línea desde el vértice C hasta el punto que yo tenía. Luego, con un transportador, voy a colocar mi transportador aquí y voy a medir 90 grados. En este caso yo medí 90 grados antihorario. ¿Qué significa antihorario? ¿Hacia qué lado van las manecillas del reloj? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Por lo tanto, ¿cierto? En sentido antihorario, ¿a qué lado van a ir? A la izquierda, tío. Hacia la izquierda. En este caso, va a ir hacia la izquierda, porque es sentido antihorario. Por lo tanto, yo empiezo a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta que llego a los 90 grados. Me fijé que los 90 grados justamente llegan aquí donde yo tengo ese puntito, ¿ya? Y voy a trazar otra línea. Desde ese punto hasta acá. Ahí, ustedes pueden, ¿ya? Y la idea es que sea de la misma distancia, si se fijan, de C al punto O y de C al punto O, va a haber la misma distancia. Si, por ejemplo, con la regla, aquí, todo esto lo van a hacer con regla. Yo medí esto que valía 5 centímetros. ¿Cuánto va a medir esta distancia del punto O hasta acá de la C'? 5 centímetros también, tío. 5 centímetros también, pues porque tiene que dar todo parejito, ¿ya? Y luego, como yo ya sé que ahí está la distancia, ¿cierto? Voy a colocar mi punto C'. Voy a colocar ahí el punto C'. Y ahí tengo el primer punto, ¿cierto? De este triángulo que voy a girar. Luego tengo que hacer el mismo procedimiento con todos los demás puntos. Es decir, voy a poner aquí con otro color. Tomo mi regla, ¿cierto? Tomo mi regla, trazo una línea desde A hasta la O, ¿ya? Y hago lo mismo, ¿ya? Recuerdo hacer lo mismo. Aquí ustedes van a necesitar regla y compás para que ustedes hagan el mismo procedimiento. Vamos a ver un videito de esto después por si no quedó claro, porque obviamente como yo no tengo aquí la escuadra y el compás, y ustedes no me pueden ver en la pizarra haciéndolo, ¿cierto? Va a ser un poco difícil de entender, pero si vemos el video no va a ser tan complicado, ¿ok? Voy a borrar entonces esto. Entonces, voy a bajar. 5 metros más hacia el sur,
Vamos a ver el video aquí que les quiero mostrar. Ya, es un poquito largo, pero explica muy bien lo que se supone que deberían hacer para trasladarlo, utilizando regla, compás e incluso un transportador, ¿ok? Ya, muy bien, pongan mucha atención. En este momento vamos a construir el plano cartesiano. Es el primer paso. Vamos a poner los números. Mira, aquí en este caso, la niña poner construyó un plano es decir, cartesiano para que fuera mucho más vamos fácil construir o hacer su llamar a este dibujo, punto ¿ya? A, vamos a llamar a este punto B y el tercer punto lo vamos a llamar C. Bueno, entonces vamos a mirar que el punto A tiene coordenadas entonces -6, 2. El punto B tiene coordenadas -4, 2. Y el punto C tiene coordenadas -5, 4. Bueno, entonces en este caso vamos a elegir como centro de rotación el origen, que es acá en el punto 0, 0. Entonces el primer paso es, vamos a rotar inicialmente, vamos a empezar con el punto B. Vamos a rotar el punto B. Entonces el primer paso es, vamos a unir ese punto B con el centro de rotación. Vamos a trazar una línea. Bueno, el siguiente paso es, vamos a coger el transportador y vamos a hacer centro en el origen. Lo vamos a ubicar allí. Y en este caso entonces vamos a rotar 120 grados en sentido horario. Entonces vamos a contar, bueno, ubicamos que nos quede el 0 bien alineado con la recta que acabamos de trazar. Entonces empezamos a contar y vemos que aquí entonces nos dan los 120 grados. Ahí vamos a marcar un puntico y luego vamos a unirlo con el centro de rotación. Bueno, el siguiente paso entonces vamos a tomar la distancia que hay de B al centro de rotación con la regla. En este caso entonces vemos que la distancia que hay de B al centro de rotación es de 2.6. Entonces vamos a trasladar esa misma longitud en esta recta que acabamos de trazar. Bueno, ahí marcamos un punto. Marcamos el punto, o sea, quiere decir que aquí este nuevo punto sería B', o sea, que es este punto rotado 120 grados. Ese es el primer paso. Vamos a repetir este mismo proceso con el punto A y C. Recordemos, unimos el punto A con el centro de rotación. Siguiente paso, entonces cogemos el transportador, hacemos centro en el origen y nuevamente contamos 120 grados que nos viene dando acá. Ahí marcamos un puntico y luego vamos entonces a unir ese punto con el centro de rotación. Recordemos, tomamos la distancia que hay del punto A al origen. En este caso, entonces nos dio de 4 centímetros. Entonces trasladamos esos 4 centímetros sobre esta línea.
Ahí marcamos un punto. Este punto. O sea que este punto es el punto A'. Que quiere decir que es este mismo punto, pero rotado 120 grados. Repetimos el proceso con el punto B. Recordemos, unimos el punto C con el origen. Trazamos una línea. Luego tomamos el transportador nuevamente, hacemos centro en el origen. Medimos 120 grados, que nos viene dando aquí. Ahí marcamos un punto. Luego entonces unimos ese punto con el origen. Recordemos que lo vamos a trazar punteado. Tomamos el transportador. Bueno, entonces vamos a tomar la distancia que hay desde C al origen. Encontramos que nos da 3.9. Entonces trasladamos sobre esta línea punteada 3.9, nos da aproximadamente aquí. Entonces ahí marcamos el punto que sería C', ¿cierto? Ahí ya hemos trasladado los tres vértices del triángulo, el A y nos quedó aquí A', tenemos B y nos queda aquí B', y tenemos C y nos queda C'. Entonces ahora tomamos la regla y vamos a unir esos puntos. O sea que ya el triángulo A', B', C' es el triángulo que fue el mismo triángulo ABC que fue rotado 120 grados en sentido horario. Ya. Fue un poquito larga la Bueno, en este- explicación, pero explica paso por paso el cómo, ¿cierto? Yo puedo rotar utilizando solamente una regla y un transportador, ¿ya? Voy a seguir compartiendo pantalla. Ahí sí. Bueno, aquí nosotros tenemos los mismos ejemplos, ¿cierto? Aquí toman un punto, ¿cierto? Con respecto al punto O, solamente que en el video ellos hicieron un eje, ¿ya? Hicieron un plano cartesiano, pero aquí no es necesario. Mire, fíjese que tenemos una cuadrícula y tenemos el punto O. Se traza una línea recta, ¿cierto? Se miden los 90 grados en este caso y nuevamente se traza otra línea. Por eso quedan a la misma distancia. Lo mismo pasa con esto. ¿Ya? Después dice, determina el ángulo de rotación respecto del cual se rotó el cuadrilátero ABCD para obtener su imagen. ABCD', ¿ya? Lo mismo pasa aquí. Fíjense que aquí nosotros tenemos un plano cartesiano. Tenemos un plano cartesiano aquí. Ay, había un bicho aquí. Con el centro O, se realiza el mismo procedimiento que se ha hecho en el video. Aquí voy a mover un poquito para que se vean más grandes. Y aquí ustedes pueden ver que se traza una línea recta desde un punto, en este caso voy a utilizar el punto D, o acá. Hasta el centro. ¿Hasta dónde lo trazo? Hasta el centro, tía. Hasta el centro, ¿cierto? Que en este caso sería el punto O. Se hace lo mismo hacia el otro lado, ¿cierto? Se miden las distancias. Si aquí yo tengo que mide 2 centímetros, desde el punto hacia acá también van a medir 2 centímetros. Aquí ustedes a simple vista, ¿cuánto se rotó esta imagen? Pero ¿cuál es el...? Este es el punto de rotación. Mira. ¿Cuánto se habrá rotado esa imagen? Como 100...
135 por ahí, tía, más o menos. No, yo te voy a decir que esta imagen se acaba de rotar 130, o sea, 180 grados, fíjate, 180 grados, ¿cierto? Lo mismo pasaba con el de arriba, nomás que el de arriba, ¿cierto? Se rotó en 90 grados. ¿Te fijas que aquí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados? Así que yo simplemente sabiendo eso puedo saber hacia dónde se rota. Ah, ya la capté, tía. No, que no me entendió la primera. Ah, no habías entendido. Sí, Sí, no. suele pasar, no te preocupes, son cosas que suceden. Espérate un segundo. Ahí No sí. había visto muy bien el punto al centro. Claro, No, aquí el centro, ¿cierto? Y se rotó en 180 grados. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo que sería el 3. Volvemos a tener el punto, pero y el punto ya no está aquí en el centro O, sino que es un punto P que está en el espacio. Pero se hace exactamente lo mismo. Trazamos, ¿cierto? Desde un vértice, aquí pusieron el vértice A, pero pudo haber sido el vértice C o el vértice B. Trazamos, ¿cierto? Una línea recta, hacemos lo mismo hacia el otro lado, dependiendo del ángulo. ¿Y cuánto se habrá rotado esta figura que yo tengo aquí? 90 grados. Se rotó en 90 grados. ¿Y en 90 grados antihorario o horario? ¿Qué dices tú? Horario. En sentido horario, ¿cierto? Porque se rotó hacia la derecha. O si se hubiera rotado hacia la izquierda, hubiera sido Estaría del otro lado. claro. Ya, miren, vamos a dejar la clase hasta aquí. Bueno, ya creo que ya van como 40 minutos. Sí, está muy bien. Sí, porque son las 2:41. Vamos a dejar la clase hasta aquí, pero para la próxima clase, que la tenemos el día mañana. Mañana. Para mañana quiero que todos tengan una regla y un transportador, ¿ya? Porque vamos a hacer ejercicio de esto, así que necesito que todos tengan regla y transportador, ¿ok? Buenos días. Regla y transportador, por favor. Está bueno. Yo supongo que eso ya lo tenían ya, pero igual lo pido por si alguno no lo tiene. Regla y transportador, ¿ok? Yo tengo regla, no, me falta el transportador. Ya, trate de conseguirse de aquí a mañana, porque lo vamos a necesitar para poder medir los ángulos, ¿ya? Está bueno. Vamos a hacer una actividad y necesitamos transportador. Bueno, tía. Ya. Entonces, hasta aquí dejamos la clase.